Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos todos. Soy Antonio Muñoz. El próximo 28 de abril van a tener lugar las elecciones generales al Congreso y al Senado. Y para ello, bueno, pues lo que se está haciendo por parte de los diferentes juntas electorales de zona a través de sus ayuntamientos es notificar a muchos ciudadanos, concretamente en el año 2016 fueron 177.000, pues que les ha correspondido nada más y nada menos que ocupar un puesto en las mesas electorales del colegio electoral donde se van a celebrar dichas elecciones. Es posible que seas alguno de los ciudadanos súbditos para el Estado, que haya sido, entre comillas, agraciado con esta cartita en la que, sin contar para nada con tu voluntad, te han impuesto sí o sí participar en dicha mesa. Mirad, antes de contaros las responsabilidades que conlleva y las consecuencias que podía derivar el no atender esa obligación, voy a leer textualmente, porque tengo en mi poder una de esas cartas, lo que dice la Junta Electoral de Zona. Escuchad porque no tiene desperdicio. En el supuesto de que deje de concurrir a desempeñar sus funciones, las abandone sin causa legítima o incumpla sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso que impone la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que voy a llamar LOREC a partir de este momento, incurrirá, atención, en pena de prisión, es decir, privación de libertad, de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses. No sé si habéis oído bien, porque creo haber sido muy claro y por eso he querido leer textualmente lo que dice esa carta. Concretamente una carta enviada, pues si son 177.000 las personas que van a tener que conformar esas mesas, pues a un número aún mayor, porque claro, están los suplentes, los segundos suplentes y toda esta historia. Mirad, esto que acabo de leeros, esta obligación impuesta por el Estado una vez más a sus súbditos, que no ciudadanos, es una demostración palpable, una más, de que el Estado vive de la amenaza y de la coacción permanentes sobre sus súbditos. Sí. Veréis, el artículo 30.2 de la Constitución española recoge el derecho a la objeción de conciencia para el caso del servicio militar. No dice nada de la objeción de conciencia electoral, de la objeción de conciencia médica. Sin embargo, estos ámbitos sí que han sido interpretados, es decir, se ha extendido la interpretación de lo dispuesto en el punto 2 del artículo 30 de la Constitución española. ¿Por qué no se dice nada de la objeción de conciencia electoral? ¿Por qué no se contempla a aquellas personas que por convicciones políticas, por ética, no quieran o no puedan, por contravenir sus sentimientos más íntimos, cumplir esa obligación que le ha sido impuesta, sí o sí? ¿Por qué no se contempla? Sería sencillo, no me vale el argumento de que, bueno, ¿y quién iba a desempeñar esa función? Es muy fácil. Hay mucha gente en este país que está pasando necesidad, que tiene muy pocos recursos económicos. Con tiempo y ordenadamente se podía hacer una campaña y decirle a la gente que lo desee, que presente una solicitud para desempeñar esa misión. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque el estar en esa mesa electoral el próximo 28 de abril no es gratis, solo faltaba, sino que vas, o mejor dicho, te van a tener que pagar 65 euros
por cumplir con esa misión funcional. En el año 2016 fueron 63,24 euros. Claro, si esto lo multiplicas por 177.000 personas, que fueron los designados para las mesas en el año 2016, verás qué pasta te sale. Un presupuesto previsto para este proceso electoral del próximo 28 de abril, que tiene un coste de 138,9 millones de euros. O sea, una cantidad muy pequeñita para un Estado en el que nos sobra de todo, ¿verdad? Pues esta cantidad es mayor que la del año 2016, en el que el presupuesto fue de 130,6 millones de euros. Pero mirad, el derecho a la objeción de conciencia electoral, que es un derecho fundamental, aunque no esté reconocido por nuestro ordenamiento jurídico, se inscribe dentro de un marco mucho más amplio. Se inscribe dentro del marco de la desobediencia civil, se inscribe dentro del marco de lo que es la resistencia pasiva. Es decir, estamos hablando de algo muy importante, contemplado en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado en su momento por España, donde se reconoce expresamente la libertad de conciencia y de pensamiento. Es evidente que por tal tenemos que incluir el derecho a objetar no participar, no ya solo en el ejercicio del voto, sino en esas mesas electorales que nos ha sido impuesta por el Estado. Pero claro, resulta que si no cumplís, pues cuidado, porque la responsabilidad es alta, porque podéis o podríais ir a prisión. Ya os lo he leído antes. Fijaros hasta qué punto llega la coacción y la amenaza. Es cierto que eso podría ser sustituido por una multa, que tendríais que pagar, evidentemente. Pero fijaros hasta dónde llega la amenaza y la coacción del Estado, que tiene la desfachatez de decir que sois ciudadanos, cuando os trata como súbditos. Y yo diría que algo mucho peor, que no voy a nombrar aquí para no quedar mal. Veréis, en el año 2016 hubo una mujer que presentó alegaciones dentro del plazo de 7 días que la ley orgánica del régimen electoral general prevé, argumentando que ella no solo no podría ejercer su derecho al voto, sino que no podría de ninguna de las maneras participar en esa mesa electoral porque eso contravenía sus convicciones políticas, su moral y sus ideas. Pues, ¿sabéis lo que sucedió con la Junta Electoral de Zona de Barco de Valdeorras, una bellísima localidad orensana, por cierto? Pues que la Junta Electoral de Zona, en un plazo máximo de 7 días que tiene para resolver, admitió como causa justificada lo que esta joven decía, porque esta joven decía además en su escrito alegatorio que ella no podía participar en unas elecciones organizadas por el Estado porque implicaba una usurpación de la soberanía popular. Ole por la mujer esta. Si me estás escuchando, ponte en contacto conmigo, conozco tu nombre, porque es público, pero no estoy autorizado para darlo. Me gustaría mucho conocerte y hacerte una entrevista. Muchísimo. En ese mismo año 2016, para que veáis cómo funciona todo esto, hubo un joven en Bilbao que presentó una causa, un escrito, con los mismos argumentos. ¿Sabéis cuál fue la respuesta? Exactamente la contraria. Que no había lugar. En las elecciones anteriores, no sé si fueron en 2014 o 2015, ya no me acuerdo muy bien, un joven en Valencia, creo recordar, pues fue más lejos. No solo presentó el escrito, sino que no fue. No se le admitió y no compareció. Pues este hombre ha tenido un juicio. No sé lo que habrá pasado con él. O ha sido privado de libertad o habrá pagado la multa. Pero mucho me temo que por sus convicciones habrá preferido no pagarle ni un solo euro a estos usurpadores, que es lo que es el Estado, es un usurpador de la soberanía popular. Por lo tanto, hay casos, claro que hay casos.
estamos hablando de un derecho político, estamos hablando de una acción política, estamos hablando de una acción que tiene responsabilidades y consecuencias. A nadie se le puede exigir que sea un héroe, yendo a prisión por comportarse de esta manera. A nadie se le puede exigir, de hecho son pocas las personas que lo hacen, pero es muy loable los que lo hagan. Y si esto lo hiciéramos una gran cantidad de personas, tendrían que cambiar. Y cambiando esas maneras, pues a lo mejor resulta que el rostro del Estado podría cambiar. Pero claro, eso es como pedir peras al olmo o decirle a un político que diga una verdad. O sea, algo imposible. Yo podría contaros muchas más cosas, pero tampoco quiero extenderme en demasía. Quiero deciros que el que organiza estas mesas es el ayuntamiento, bajo la supervisión de la Junta Electoral de Zona. Claro, os estaréis preguntando, bueno, ¿y qué es eso de la Junta Electoral de Zona? Bueno, pues esta es una institución regulada que está encargada de supervisar el proceso electoral en cada circunscripción, en cada zona, porque la circunscripción incluye diferentes zonas. Claro, está conformada por 5 personas. No creáis que a lo mejor os van a mandar a vosotros, que bueno, pues que formáis parte de una Junta Electoral de Zona. No os preocupéis, que va. La Junta Electoral de Zona está formada, veréis, porque lo tengo por aquí, por 5 miembros. 3 vocales, perdón, se llaman vocales. 3 de los cuales son jueces de primera instancia o instrucción, designados por la Sala de Gobierno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Autónoma de la que se trate. Es decir, 3 pobrecitos. 3 pobrecitos. Pero hay otros 2 vocales, que tampoco os preocupéis, que tampoco vais a ser ninguno de vosotros los designados para esta misión. Y esos 2 vocales restantes son o tienen que ser necesariamente licenciados en Derecho, en Políticas o en Sociología. Sí, estos 5 elementos son los que van a decidir los recursos, las solicitudes que presentéis vosotros, caso de que lo estiméis pertinente, para alegar que formar parte de esa mesa va contra vuestras convicciones. No voy a explayarme mucho más, tendría mucho más que decir, pero no lo voy a hacer. Simplemente quiero concluir con lo más importante. El derecho a la objeción de conciencia se enmarca dentro de la libertad de conciencia, de la libertad de pensamiento. Es un derecho inherente al ser humano por el solo hecho de serlo. Y en consecuencia, más allá de que nadie, incluido el Estado, le venga a decir qué es lo que tiene que hacer, aunque sea violentando su propia conciencia, sus propias convicciones y su propia ética. Esto se enmarca dentro de la desobediencia civil y se enmarca, como he dicho anteriormente, dentro de esa lucha, porque esto es una acción política libre que cada uno debe de ejercer si considera que debe de hacerlo. Sin más, amigos, os recomiendo que si os ha gustado el vídeo lo podáis compartir. También podéis suscribiros a este canal si lo deseáis. Y sin más, esperando que no os haya tocado tener que ir a ninguna de estas mesas electorales, me despido de vosotros. Hasta muy pronto, enviándoos como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.